Y bueno, no sé si soy yo la que sigo en el uso del micrófono, pero me lo voy a permitir porque según me indicaron, vamos a poder tener un intercambio entre ustedes y mi persona a partir de algunas preguntas que van a estar ingresando. Así que estaré encantada. Yo tengo aquí una tablet en donde puedo leer las preguntas que ustedes me están enviando. Lo hace todo ella. Sí, sí. A ver, yo tengo aquí una pregunta desde Madrid. No sé si me oís ahí en Costa Rica. ¿Sí? Ah, pero no oigo. ¿No oyes? No me lo repetís vos. Sí. A ver, ¿escucháis ya? ¿Escucháis? Puedes poner los micrófonos para acá, ¿no? Es que como están allá, entonces la voz. A ver, no sé si escucháis. Sí. ¿Escucháis ya? Estamos escuchando. Vale, vale, vale. Yo tengo aquí bueno, primero quiero darte las gracias. Ha sido una exposición muy interesante y que sin lugar a dudas ha puesto los puntos sobre las íes en varias cuestiones. Yo aquí tengo una pregunta que han pasado desde aquí para ti, que dice, ¿no cree usted que al final todos los partidos políticos, independientemente de su orientación política, recurren al populismo? Posan junto a los ciudadanos en mítines. Los líderes posan en redes sociales mostrando sus hobbies y sus familias para mostrar cercanía. ¿No es eso también populismo? Y lo hacen todos. La política es un fenómeno de masas, de manera que no podemos pretender que los políticos vayan a tratar de presentar sus ideas, convencer a la población de que son las mejores, de que ellos son los mejores también para gobernar, si no se hace el uso de las tecnologías de la información. Eso siempre ha sido así, eso ha sido una constante. Y entonces hay que promoverlos, hay marketing político. Aquí el problema no es el uso masivo de las redes sociales, por ejemplo, y el hecho de que aspiren a ser populares. Es decir, hay una gran diferencia entre ser popular y ser populista. Es algo que quiero dejar aquí muy claramente planteado, porque el ser popular, para ser popular se vale el uso de la comunicación, el uso de las redes sociales. Se vale, ¿por qué no? También decirle a la gente quién es mi familia, de dónde vengo. Se vale también, ¿por qué no? A veces salirse un poco de la rigidez de estrictamente las propuestas formales de mucho contenido y dar algunas pinceladas que tengan que ver más con mis gustos personales, etcétera, etcétera. La diferencia entre ser popular y ser populista es que el populista en esos mensajes lleva cargas de una polarización entre sectores, lleva mensajes de ataque sistemático a todo aquello que crea que va a obstaculizarle su llegada al poder o el ejercicio del poder, y se alimenta de manera bastante flagrante, porque lo hace sin esconderse, de precisamente el uso de la desinformación. Se venden mensajes absolutamente, en algunos casos, falsos. De manera que ese conjunto de elementos es lo que empieza a caracterizar ese mensaje populista del político que lo que busca es simplemente ser popular. Desafortunadamente quiero, y con esto cierro la respuesta, sí quiero decirles a quienes nos están escuchando que la política ha cambiado mucho. Desde la época en que, por ejemplo, yo participaba
la tendencia era apoderarse del centro, porque lo que se premiaba era la moderación, era la equidistancia de los extremos. Precisamente la tendencia hacia el populismo político es lo que ha hecho que se polarice aún más el debate político y que ya los políticos que se anuncian como políticos de centro, la gente diga, es que es muy aburrido, y la gente misma empieza a privilegiar esa polarización entre los extremos ideológicos que tanto daño le está haciendo a la democracia. Yo te quería preguntar una cosa y espero que ahora me oigáis. A mí, cuando he estado leyendo y mirando el Latino Barómetro, me ha resultado muy chocante que el 51% de la población latinoamericana no le importará el tener al frente un gobierno no autoritario, por decirlo de alguna manera. Es decir, un gobierno no democrático que quiera llegar al poder si es que realmente le resolvieran los problemas. ¿A qué achacas ese 51%? Es decir, entiendo que hay diversidad de cuestiones en juego, pero es mucha población, es decir, es democráticamente la mitad. Entonces, eres conocedora de una región como la tuya y debes tener algún criterio al respecto que me gustaría, ¿no? Así es, querida Eva, es un poco lo que les estaba mencionando, que esta tendencia más pronunciada en América Latina se está expresando en otros países del mundo y tiene que ver mucho con estos cambios en las actitudes ciudadanas frente a fenómenos que están generando incertidumbre, que están generando temor en la población. Y entonces la gente un poco dice, vaya, yo prefiero sacrificar esa cosa tan etérea que se llama democracia y libertad por cosas mucho más concretas que me solucionen la carencia de trabajo, los problemas de un salario malo, las correntadas que cada año amenazan llevarse a mi casa con la corriente del río, etcétera, etcétera. Entonces, este conjunto de temores, además combinado en el caso de América Latina con que la gente siente que la democracia está ahí para quedarse. América Latina fue una de las regiones que abrigó con mayor entusiasmo la tercera ola democrática. Son más de 40 años de democracia y tenemos algunas generaciones para quienes la democracia es como el aire que respiran, siente que estará ahí para siempre, y cuando les preguntan que si no le importa sacrificar la democracia con tal de tener un líder autoritario, autócrata que le resuelva los problemas, pues fácilmente dicen que sí. No es sino hasta que lo experimentan, porque en los últimos 10 años América Latina perdió 2 democracias, Venezuela y Nicaragua, no es sino hasta que experimentan la pérdida de la democracia que se dan cuenta en lo que consistía. Yo siempre digo que es algo así como respirar. En cuanto te tapan la nariz, te das cuenta de la importancia del aire, pero mientras no suceda, te parece que el aire es el aire, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con la democracia. El desafío que tenemos ahí es múltiple, porque por un lado, ciertamente, los gobiernos democráticos están dispuestos, además de ser democráticos, a ser eficaces, es decir, a responder a las demandas ciudadanas, para que los ciudadanos no pierdan la fe en esas instituciones. Otro de los graves problemas de América Latina es la corrupción. Mucho del desencanto democrático tiene que ver con niveles de corrupción verdaderamente obscenos que han golpeado a esta región y que en consecuencia hacen que la gente se canse y digan, son los mismos. Cuando me hablan de democracia, prefiero a alguien que quizás no conozco, que quizás no tiene muchas convicciones democráticas, pero que también de alguna manera va a enfrentar la corrupción, algo que no sucede porque es peor el escenario de quien gobierna, insisto, sin ningún tipo de control, como se ocurre en las democracias.
Tengo otra pregunta que me han pasado que dice, ¿qué cree usted, doña Laura, que podemos cambiar en nuestra cultura política para evitar que lleguen más populistas al poder? Como ves, el tema del populismo Perdón. levanta muchas inquietudes. Esa pregunta es de la mayor importancia porque creo que hay mucha gente conectada en España, hay alguna gente en América Latina porque esta conferencia es en español. Entonces me imagino que hay mucha gente conectada de países que tenemos un mismo tronco cultural. Y en estos países hemos sido muy proclives a creer que los cambios sociales llegan con nuevas leyes, con nuevas instituciones, y nos olvidamos que el pilar más importante de cualquier cambio, especialmente si queremos cambios sostenidos en el tiempo, tiene que ver con los ciudadanos, tiene que ver con la apropiación por parte de los ciudadanos de escalas de valores, de actitudes, que no es más que cultura política, cultura cívica. Les doy el siguiente ejemplo. En nuestras discusiones, cuando hablamos de cómo mejorar la equidad por razones de género, hemos tenido que recurrir a las cuotas, a los esquemas de paridad, obligarlas por ley, en algunos casos hasta obligarlas por constitución, mientras que vemos el caso de los países del norte de Europa que nunca han necesitado ninguna de estas leyes para poder avanzar y fueron los primeros que alcanzaron los niveles de equidad de la mujer en múltiples frentes. Entonces, aquí claramente se está expresando las diferencias de culturas. Cuando en algunas culturas estamos un poco más cortos de esos valores cívicos que ayudan al cambio, tenemos que ocuparnos más de esos temas. Y es lo que estamos viendo con el tema del populismo. Los populistas de nuevo cuño no son los populistas de antes. Aquí no estamos hablando de azonadas militares a través de las cuales llegan a gobernar. Estamos hablando de populistas que llegan a través de las instituciones democráticas, a través de procesos electorales. Y es a través de estas instituciones que se van erigiendo, es decir, fueron elegidos por la gente y cuentan con el favor de la gente y siguen en algunos casos siendo populares hasta que ya se llega a un escenario extremo de convulsión social o política. Entonces sí, el tema de la cultura política es fundamental y ahí concurren acciones que van desde los temas de la educación, la formación y algo que es una gran oportunidad, pero que también se ha convertido en una amenaza, como lo hemos visto, que es el tema de las redes sociales. Hay que concurrir en esfuerzos colectivos en donde entren a jugar no solamente la educación, los sistemas educativos, sino también de la mano, por ejemplo, de las autoridades electorales, con participación también del sector privado, para poder generar dinámicas en las generaciones más jóvenes que nos permitan sembrar en ellos valores cívicos mucho más comprometidos con los principios democráticos. Tengo otra pregunta que creo que es la última que yo tengo aquí, es ¿qué se debe temer de un líder populista? El principal problema de un líder populista, bueno, yo creo que ya les he dado algunos de los elementos. A mí me parece que una de las cosas más graves es que producen transformaciones difíciles luego de reformular o de cambiar. Por ejemplo, se siembra en la gente odio contra otros, se siembra en la gente esta extrema polarización en donde ya no es posible discutir en un clima de normalidad como hemos estado acostumbrados,
a ventilar nuestras diferencias políticas, sino que llevan a la gente a tales extremos de pleitesía frente al líder que todo lo personalizan. Hay una descalificación de aquel que no piensa como yo por lo que es, no por lo que piensa. Y entonces vemos a sociedades tan profundamente divididas, en donde ya es prácticamente imposible generar acuerdos para resolver los problemas. Aquí, cerquita en nuestra región, tenemos dos casos, que son las democracias más grandes del hemisferio en el que yo vivo, que son Estados Unidos y Brasil. A mí me correspondió ir a la elección de Estados Unidos en el año 2016, ir a la elección de Brasil en el año 2018. Y 4 años después, en ambos países, la polarización se había acentuado a niveles verdaderamente alarmantes, al punto que las encuestas que miden la actitud de la gente ante el otro, ante el que no piensa igual que él, llegan al extremo de justificar hasta el hacer daño a la integridad física de la persona. Eso es algo que no nos podemos permitir. El líder está llamado a unir, el líder está llamado a imbuir a la sociedad de valores comunes y nunca a sembrar más bien el odio y la discordia. Yo diría que más allá de toda la vulnerabilidad a las que están sometidas las instituciones frente a estos líderes inescrupulosos, lo más grave es ese germen de odio y de polarización que siembran en los ciudadanos de un país. Ahora, una última pregunta te voy a formular, que, bueno, me la indica un profesor de aquí, de UNI, que dice: somos un centro universitario español cuya identidad busca extender la formación a nivel internacional. Según tu experiencia, ¿cuál es o qué tipo de formación es la que se echa más de menos y hace más falta en Latinoamérica? Bueno, después de haber pasado la tragedia de la pandemia, casi que hablar de esos aspectos se convirtió en un lujo, y lo digo de verdad con una gran tristeza, porque descubrimos lo que era pues de alguna manera evidente, pero se volvió muy obvio, las enormes brechas sociales que siguen caracterizando a América Latina. Según los datos de la CEPAL, más del 40% de los niños de esta región quedaron totalmente desconectados de la educación, es decir, vivieron un apagón educativo de más de un año, casi 2 años. Eso ha profundizado esas brechas sociales y económicas de nuestra región. Entonces estamos aquí hablando hasta de lo más básico, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo diría que el tema del acceso a las tecnologías digitales y ya no es un lujo, es un instrumento fundamental para formar a niños, y eso es algo que tiene que prevalecer. Ahora, eso no es un mero instrumento para mejorar la educación. El acceso a las tecnologías digitales nos llama la atención a los educadores, porque también puedo hablar de esa manera, he estado dando clases en varias universidades, sobre la importancia de formar mejor a las personas en materia de saber razonar, saber discriminar la información que recibe, saber utilizar inteligentemente las fuentes de información. Hoy estamos viviendo una revolución como si no lo hubiéramos anticipado frente a los chatbots, frente a la inteligencia artificial, que ahora cómo vamos a saber quién utilizó los chatbots para hacer trabajos, etcétera. Bueno, pero es que eso lo veníamos diciendo desde hace años. Si no sembramos en los niños ese tipo de destrezas que tienen que ver con el saber leer en términos de contenidos, en términos de aprendizaje, en términos de uso de la información, cómo hacer para que escapen de los fenómenos de desinformación, ese tipo de cosas me parece que se han convertido en el mayor desafío
de toda la educación, porque ya nos uniformó precisamente las tecnologías digitales. Podría obviamente hablar de la necesidad de adaptar mejor los contenidos a las economías que en este momento florecen con mayor éxito, como ir dejando de lado aquellas cosas que inevitablemente se van a automatizar para que los niños o los jóvenes tengan mayor proyección hacia futuro. Pero sin duda alguna me parece que los temas de poder utilizar adecuadamente la información para sus propios propósitos es algo que nos reta a todos los que estamos en el sector educativo. Laura, no tenemos más preguntas desde aquí. Decirte que ha sido un placer conversar contigo y que deseo que cuando vengas por Madrid, y si yo voy por Costa Rica haré por verte, o sea que espero que tú hagas lo mismo. Estás invitada a UNIT y te dejo con mi director. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Yo creo que todos hemos aprendido, todos los alumnos presentes y conectados en online, sobre el riesgo democrático. Ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también personalmente al señor Sibaja, su asistente, que ha sido muy amable para coordinar todas las labores de esta conferencia, a doña María Mironova, directora del Colegio SE Costa Rica, que nos ha apoyado en todo este evento, y al Colegio SE Costa Rica, y a doña Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación, que ha realizado hoy las labores, y sobre todo a usted, doña Laura Chinchilla, que nos ha permitido tener esta tarde muy agradable y espero que podamos repetirla. Ojalá pueda ser pronto en las instalaciones de UNIT. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias, Tomás. Gracias, Eva. Y gracias a todos los que se conectaron. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.